Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Temas del Día. Les saluda Luis de Jesús. Vamos a revisar nuestra pregunta del día de inmediato. Ahí la tienen en pantalla. Nuestra pregunta hoy es sobre Ecuador. El presidente Lenín Moreno, que respaldó la violenta oposición en Venezuela porque según él era su derecho a expresarse, ahora reprime violentamente a manifestantes pacíficos, como ven en esas imágenes, en su propio país. ¿Qué pasó con su llamado gobierno democrático? ¿Por qué quiere callar al pueblo el presidente Lenín Moreno? Participe en nuestra pregunta del día. Con ese tema precisamente iniciamos nuestra edición de Temas de hoy. Con masivas movilizaciones y fuerte represión de la policía continuaron este lunes las protestas sociales en Ecuador en rechazo a las medidas neoliberales anunciadas por el presidente Lenín Moreno. En medio de la tensa situación y ante la represión social en las calles, el gobierno decidió entonces acceder ahora al diálogo con los sectores en conflicto. Ampliamos entonces en nuestro primer tema del día. Pese a la implementación del estado de excepción y el despliegue policial masivo, diversos sectores siguen en las calles para condenar el paquetazo económico impulsado por el gobierno. Las acciones de presión contra el Ejecutivo incluyen el bloqueo del acceso a la ciudad de Quito, hacia donde se dirigen también grupos indígenas para exigir la derogación de las medidas neoliberales y rechazar las versiones de las autoridades que los tildan de delincuentes y terroristas. Este momento ratificar nuestra lucha, nuestra resistencia de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Una lucha conjunta con los sectores sociales, una lucha en defensa de los grandes intereses del pueblo ecuatoriano. La CONAIE nos hemos declarado en la movilización indefinida en todo el territorio del Ecuador. Y en este momento, nuestros pueblos y nacionalidades están movilizándose, avanzando a la ciudad de Quito para poder exigir y rechazar estas medidas económicas que atropellan los bolsillos de todos los ecuatorianos. En medio de todo este escenario, este lunes cientos de personas tomaron el control del edificio de la gobernación de la provincia de Bolívar. La acción se da en medio de las protestas populares. En paralelo, movimientos sociales, organizaciones políticas y de derechos humanos informaron sobre el cierre de vías en la región. Pero vamos a ampliar la información en directo. Nos vamos ahora al centro de Quito, la capital ecuatoriana, porque nuestra corresponsal Denise Herrera ha estado durante estas 4 jornadas previas siguiendo de cerca lo que acontece en las calles de Ecuador. De hecho, ahí está nuestra compañera Denise Herrera. Denise, vemos al fondo de las imágenes detrás tuyo a autoridades policiales, también vemos personas corriendo. ¿Qué está ocurriendo a esta hora en la capital, en Quito, en Ecuador? Hola Luis, qué gusto saludarte. Es una situación de mucha tensión ahora, como justamente decías detrás de mí. Podemos ver que la Policía Nacional se aproxima justamente donde están ubicados los estudiantes, quienes están tratando de avanzar hasta el centro histórico de la capital. Esto se da dentro de la jornada de resistencia, como han dicho los estudiantes, en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Recordemos también que el estado de excepción se mantiene, por lo cual vemos también una fuerte presencia de policías y de militares. Vemos que los estudiantes corren realmente de una situación de mucha tensión, se escucha sirenas, están tirando bombas lacrimógenas, ahí se aproximan los policías también por la calle detrás, que cruza a la 10 de agosto. Los estudiantes están tirando piedras hacia la policía. De igual manera se acerca ya la Policía Nacional. Tratan de desplazar a los estudiantes y también se acerca la policía ahora con bombas lacrimógenas. Es una situación sumamente tensa acá en la capital ecuatoriana, cerca del centro histórico de la capital. Y recientemente también el presidente Lenín Moreno anunciaba que hablará a las 16 horas, a las 4 de la tarde, hora Ecuador. Se esperaba que hable al mediodía, sin embargo, no se pronunció el presidente, sino hasta ahora justamente aseguró que hablará de la situación coyuntural del país. Podemos escuchar ahí que se aproxima
la Policía Nacional. Los estudiantes están también detrás, lanzando piedras. Estamos, prensa acá, por favor. Nos toca atravesar, justamente porque tiran piedras. Nos toca movilizarnos un poco. Tiran piedras. ¡Dale, dale! La policía. ¡Dale, Kiko! ¡Ya pico de puta! ¡Ya ponme madera! Situación muy tensa. ¡Aguanta! ¡Vendido! ¡Vendido, hijo de puta! Recordemos también que las organizaciones que... Bueno, ahí tenemos dificultades para escuchar claramente el audio de nuestra compañera, pero veían ustedes, eran imágenes en vivo de lo que está aconteciendo a esta hora en el centro de Quito, la capital de Ecuador, donde, como veían ustedes, movilizaciones, ahí lo tienen nuevamente, movilizaciones de policías que, como narraba nuestra compañera Denise Herrera, han estado reprimiendo las manifestaciones, en este caso de estudiantes que protestan en contra del paquetazo del presidente Lenín Moreno y que se han sumado también a otros movimientos sociales y también a grupos indígenas que decidieron unirse a las protestas que ocurren en Ecuador desde el jueves pasado. Son imágenes en vivo, reitero, de lo que acontece a esta hora en Ecuador. Ahora bien, horas después de que el presidente Lenín Moreno reiterara su negativa a cambiar de opinión sobre las impopulares medidas económicas, el gobierno ecuatoriano, a través de un vocero oficial, llamó al diálogo en un intento desesperado por apaciguar estas masivas protestas que ya han dejado un fallecido y más de 400 detenidos. Vamos a ver. No es momento de enfrentarnos entre ecuatorianos. El gobierno nacional llama al diálogo. No podemos permitir que los grupos indígenas, los grupos de la ciudad de Quito, encuentren enfrentamientos entre sí. Esto nunca ha pasado en el país. No permitamos que suceda más. Por su parte, el secretario particular de Lenín Moreno, Sebastián Roldán, responsabilizó al movimiento indígena de Ecuador por las protestas. Es responsabilidad única y exclusiva de los líderes indígenas que no tienen control de la situación, lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder. Una cosa es manifestarse en contra, una cosa es manifestar sus criterios en contra del gobierno. Tienen el derecho y posiblemente el deber de hacerlo si es que están en oposición. Otra cosa es lo que está sucediendo. Los mayores perjudicados de que ataquen a florícolas, a brocoleras y a industrias en Cotopaxi son los pobladores de Cotopaxi. Los mayores empleadores de esa provincia son las florícolas, las brocoleras y los industriales. Como decíamos, este lunes se cumplen 5 días de protestas en Ecuador. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Vamos a ver cuáles son las medidas económicas que desataron estas protestas populares. Iniciamos informándoles que, las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno comprenden la eliminación de los subsidios de diésel y gasolina, también haber anunciado que se suprimirán o reducirán los aranceles para equipos, maquinarias y materia prima en las áreas agrícola e industrial. La eliminación de aranceles a la importación de celulares, tabletas y computadoras. La ampliación del programa Casa para Todos con la entrega de créditos hipotecarios por un monto de $1.000 millones a una tasa de 4,99%. Y otra medida se refiere a la renovación de los contratos ocasionales con 20% menos de salario. Se reducirá de 30 a 15 días el periodo de vacaciones en el sector público y los trabajadores deberán aportar un día de salario mensualmente. Vean ustedes las imágenes en vivo, ven ustedes las imágenes que están en pantalla a esta hora. Vamos a repasar nuestra pregunta del día, porque es precisamente sobre Ecuador. El presidente Lenín Moreno, que respaldó a la violenta oposición en Venezuela, porque según él era su derecho a expresarse, ahora reprime violentamente a manifestantes pacíficos en su propio país. ¿Qué pasó con su llamado gobierno democrático? ¿Por qué quiere callar al pueblo el presidente Lenín Moreno? Le preguntamos a ustedes, participen. Hay que hacer una primera pausa aquí en nuestros temas del día, pero los dejamos con nuestra imagen del día, que es sobre Ecuador. Agrupaciones indígenas y miembros de los grupos más afectados por las medidas del presidente Lenín Moreno
mantuvieron el fin de semana intensas jornadas de manifestaciones en las localidades de Carapungo, Cotopaxi, Machachi e Imbabura. Con estas imágenes nos vamos a una pausa. Ya venimos. Ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día a través de Twitter. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con destruir totalmente la economía de Turquía luego que Ankara desplegara fuerzas adicionales en territorios al norte de Siria para enfrentar a las milicias kurdos sirias, a quienes califica de terroristas. Este es nuestro segundo tema del día. Como he dicho antes enérgicamente, y solo para reiterar, si Turquía hace algo que yo, en mi gran e inigualable sabiduría, considero que esté fuera de los límites. Destruiré y borraré totalmente la economía de Turquía. Lo he hecho antes. Ellos deben, con Europa y otros, velar por los combatientes y familias capturados del Estado Islámico. Estados Unidos ha hecho mucho más de lo que nadie podría haber esperado, incluyendo la captura del 100% del califato del Estado Islámico. Ahora es momento que otros en la región, algunos de gran riqueza, protejan su propio territorio. Estados Unidos es genial. Ampliamos esta información y lo hacemos de la mano de nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso, que nos tiene más información. Jorge, te saludo. Cuéntanos más sobre esta medida o estas amenazas más bien del presidente Donald Trump. Bueno, Luis, esto comienza con un anuncio de que Estados Unidos está retirando sus tropas del norte de Siria y resulta de que fueron los kurdos quienes ayudaron, fueron sus aliados en el norte de Siria para combatir a ISIS y supuestamente, según Trump, vencer a ISIS. Bueno, ahora lo que está sucediendo es que están abandonando a sus aliados los kurdos y los están dejando completamente vulnerables a que Turquía, que los considera, como decías justamente tú, no solamente sus enemigos, sino terroristas, los está dejando listos para que puedan ser masacrados por los turcos, es decir, a quienes utilizó como aliados para luchar contra ISIS, ahora los deja, los abandona y los deja a la merced de Turquía, que va a venir a reemplazar las tropas estadounidenses y de paso muy posiblemente a masacrar a sus aliados, entre comillas. Tanto es así que la ex embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, por Twitter salió a decir de que si nosotros queremos que nuestros aliados nos respeten, debemos ser fieles a nuestros aliados que son fieles a nosotros. De lo contrario, concluye, los estamos dejando listos para que los maten. Aquí dentro de Estados Unidos, Luis, ni el Departamento de Estado, ni el Pentágono, ni los políticos del Congreso sabían de este anuncio de Donald Trump, y esto está absolutamente nadando contra la corriente de todo lo que entienden los asesores que debía haber hecho. Esta movida de decir que saca a todas sus tropas de Siria no ha sido recomendada. Ya había amenazado con hacerlo a fines del año pasado, no lo hizo. Y ahora, entre comillas, para enmendar la plana, está sacando ese tuit que tú acabas de leer o que se acaba de comunicar a nuestra audiencia, en donde para tratar de decir que él está evitando que a quienes utilizó como amigos, como aliados, los puede dejar al libre albedrío para que los masacren, sale a hacer esta amenaza al gobierno de Turquía, porque todo esto además, Luis, comienza con una conversación de Trump con el presidente de Turquía. O sea, fíjate la ironía. Primero habla con el presidente de Turquía, arregla que se va a ir Estados Unidos de la frontera norte con Siria, del norte de Siria. Los va a dejar solitos a los kurdos, supuestamente los van a masacrar los turcos, y eso no se conversó en una conversación telefónica con el presidente de Turquía, y ahora dice que amenaza con Turquía con que los va a devastar como ya hizo en el pasado. Y acá justamente en Estados Unidos todo el mundo dice, ¿de qué pasado habla? ¿De qué cosa hizo si en realidad no hizo nada?
Es decir, pasa a ser un elemento más de lo incongruente de lo que resulta ser sus decires o sus mensajes por tweet, y entonces eso tiene cada vez más a su propia bancada republicana desconcertada, y cada vez más empieza a haber fisuras de que no lo están apoyando. Congruente y ambigua, como ha sido la política del presidente Donald Trump desde que inició en la Casa Blanca. Jorge Estoso, muchísimas gracias por ese informe. Seguimos atentos a lo que ocurre en Siria, en el norte de Siria, y también con las milicias kurdas y bueno, con Turquía. Hasta la próxima, Jorge. Gracias. Bien, la Casa Blanca anunció el retiro de sus tropas al norte de Siria. La iniciativa se dio, según Washington, por el pronto inicio de la operación militar de Turquía en el norte de Siria. Estados Unidos asegura haber derrotado al califato territorial del Estado Islámico. Además, declaró que Turquía ahora será responsable de todos los militantes de esta organización terrorista capturados en esa área durante los últimos 2 años. Por su parte, las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias dijeron que la medida es un gran impacto negativo en su guerra contra el Estado Islámico. Las fuerzas estadounidenses no cumplieron con sus compromisos y retiraron sus fuerzas de las áreas fronterizas con Turquía. Y Turquía ahora se está preparando para una operación de invasión del norte y este de Siria. Así lo dijeron en un comunicado donde también declaran que Estados Unidos fue una sorpresa y podemos decir que es una puñalada por la espalda para las fuerzas democráticas sirias. Bien, le presentamos ahora otros temas que también son noticia. Lo hacemos a través de las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Iniciamos en Brasil con Nacho Lemus. Lavallato para condenar a Lula. No tenemos pruebas, tenemos convicciones. Es una cita. El juez de Lavallato, como ministro ante denuncias por corrupción contra el gobierno. Ni el comisario ni el Ministerio Público vieron algo. Esos son los hechos. Vamos a revisar información también de Argentina. Sabrina Roth. Mauricio Macri retoma su gira del Sí se puede en Tucumán, mientras Alberto Fernández presentó con empresarios, dirigentes sindicales, sociales y políticos la convocatoria argentina contra el hambre. Olvidémonos de las diferencias y terminemos con el hambre. Así lo dijo Alberto Fernández, el líder del Frente de Todos. Tenemos información además de Bolivia. Freddy Morales, encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, confirma el primer lugar para el candidato Evo Morales a casi 14 puntos de distancia del segundo Carlos Mesa a menos de 2 semanas de la elección de gobierno y Congreso. Escuchemos. La más reciente encuesta sobre preferencia electoral mantiene al candidato a la reelección Evo Morales en primer lugar con casi 39%, seguido por el expresidente Carlos Mesa con 25.4%. Casi 14 puntos de distancia. Y tercero, el también conservador Óscar Ortiz con más de 13%. Los otros 6 candidatos están con 3 o menos del 3% a menos de 2 semanas de las elecciones de gobierno y Congreso. La encuesta fue realizada y divulgada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC. La ley determina que resulta ganador en primera vuelta quien obtiene más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo o el 50% más 1 de los votos. Las elecciones se realizarán el próximo 20 de octubre. Nuestro tema en desarrollo de hoy es Siria. Las tropas estadounidenses asentadas en el noreste del país árabe iniciaron su retirada por orden de la Casa Blanca. Desde Damasco, nuestro corresponsal Hicham Wanous con el reporte. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas invasoras de la parte norte-noreste de Siria. Dio a conocer que las tropas se retiraron a una distancia de 8 kilómetros de la base de Tal Arqam en la ciudad de Ras el-Ain, de un punto de control también en la ciudad de Tal Abyad en el norte de Siria, una zona donde se prevé que Turquía inicie una operación militar contra las milicias separatistas kurdas de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, a quienes califican de terroristas que ponen en peligro su seguridad nacional. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el pasado
pasado 5 de octubre declaró que pronto habrá una operación militar contra estas fuerzas kurdas en territorio sirio después del fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos y Turquía sobre la creación o el establecimiento de una supuesta zona de seguridad en el norte de Siria, ya que después de que a finales de agosto se han creado un centro de coordinación conjunto para la zona de seguridad, después de que habían comenzado la primera fase de la creación de esta zona con el patrullaje conjunto de las tropas estadounidenses y turcas, no han llegado a un acuerdo respecto a la extensión de esta zona de seguridad, ya que Turquía exige que esta zona tenga una profundidad entre 30 y 32 kilómetros a lo largo de la frontera con Siria. Teniendo en cuenta estas informaciones, Turquía afirmó que iniciará pronto, en las próximas horas, podría ser una operación militar contra las fuerzas kurdas, y según afirmó el portavoz del gobierno turco, Ibrahim Kalin, que esta operación no atenta contra la seguridad y la integridad territorial de Siria, sino lo que busca es limpiar la zona fronteriza de los elementos terroristas kurdos, según lo califica Turquía, y asimismo establecer una zona de seguridad en la zona fronteriza con Turquía, donde albergará a los refugiados sirios que actualmente se encuentran en Turquía. Hasta el momento, las fuerzas democráticas sirias advirtieron que no quedarían de brazos cruzados ante una operación militar turca, y también amenazaron con desatar una guerra abierta en toda la zona fronteriza contra Turquía, y criticaron que Estados Unidos ha renunciado a sus compromisos en el marco del mecanismo de garantizar la seguridad fronteriza después de que las tropas de las milicias kurdas habían retirado sus armas pesadas y destruido sus fortificaciones en la zona fronteriza. Hasta el momento, Damasco no se ha pronunciado al respecto, pero anteriormente había advertido de que la presencia militar turca o estadounidense en territorio sirio es una presencia ilegal que viola la soberanía de Siria, razón por la cual exige de inmediato la salida de estas tropas del territorio sirio. Sin embargo, los aliados de Siria, tanto Irán como Rusia, se pronunciaron al respecto, donde el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, afirmó que esta operación o anunciada operación militar turca en territorio sirio atenta contra la soberanía e integridad territorial de Siria y no beneficiaría a la seguridad de Turquía. En tiempo que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Rusia pide de Turquía respetar la soberanía e integridad territorial de Siria y tratar de no cometer acciones que realmente pongan en peligro cualquier intento de alcanzar una solución política del conflicto en Siria. Este desarrollo de los acontecimientos ocurre en momentos realmente que el ejército árabe sirio continúa desplegado a su despliegue en el perímetro de la provincia de Idlib, último bastión terrorista en el país árabe, y también en momentos en que los soldados sirios conmemoran el aniversario 46 de la guerra libertadora de octubre contra la ocupación israelí, prometiendo en esta fecha continuar la lucha contra los terroristas y también contra las tropas invasoras extranjeras hasta la total liberación del territorio sirio. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Gracias, Ichawanus, por el reporte desde Damasco. Vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. Revisamos nuestra pregunta del día. Ecuador, el presidente Lenín Moreno, que respaldó a la violenta oposición en Venezuela porque, según él, era su derecho a expresarse, ahora reprime violentamente a manifestantes pacíficos en su propio país. ¿Qué pasó con su llamado gobierno democrático? ¿Por qué quiere callar al pueblo? Vamos a revisar algunas de las respuestas a nuestra pregunta. María Calderón, esto es una cacería por el solo hecho del ecuatoriano de pedir no al alza del combustible, porque siempre les llega a los más pobres, dice María Calderón. Revisamos otra respuesta. Yautal Altán, es un sátrapa dispuesto a aplicar a sangre y fuego el paquetazo neoliberal que le impuso su padrote político, el yanqui Mike Pence, dice Yautal Altán. Vamos a revisar también Víctor Villalobos. Este mal llamado presidente es peor que Pinochet, haciendo alusión al dictador Augusto Pinochet en Chile. Vamos a ver otra respuesta. Corazón Rojito dice, hay que recordar que a los traidores no se les quiere de un lado ni del otro, nada peor que una traición. Y revisamos una más. A ver, Wilmer Castro piensa callar al pueblo simplemente para satisfacer a sus amos del norte y al FMI. Saludos
Luis de Jesús, orgullosamente periodista de Telesur. Muchas gracias por la pauta. Vamos, ahí tenían nuestras respuestas a nuestra pregunta del día. Y bien, los dejamos ahora con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos 3 científicos que fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por descubrir cómo se adaptan las células al oxígeno. Aquí tienen este video. Hasta la próxima.